Ha comenzado el mercado de utilidad y XRP ha llegado a cierto precio. Estás en una situación económica mejor que hace unos meses. Y aquí es donde la mayoría de la gente lo arruina absolutamente todo. No por el activo, por lo que hace con la cabeza, con el dinero y con su entorno en los primeros 12 meses. En este vídeo no te voy a hablar de vender tus activos, habla de qué hacer con el flujo de caja, con las conversaciones que vas a tener que gestionar y con tu cabeza. ¿Cuándo? Cuando el mercado de utilidad comience a moverse. Y te voy a pedir algo desde ya. No esperes a que pase para trazar el plan. El plan se hace ahora, en frío, antes de que el dinero esté sobre la mesa. Porque cuando el dinero ya está ahí, decides con las emociones. Y las emociones son la peor consejera financiera que existe. Así que la pregunta que te he planteado al principio de este vídeo, ¿qué hacer cuando comience el mercado de utilidad? ¿Cuál debe ser tu comportamiento? ¿Qué decisiones debes tomar? O dicho de otra forma, ¿qué decisiones no debes tomar? Lo primero es posponer la gratificación, no de forma indefinida, sino durante un periodo de 6 a 12 meses. En ese tiempo te da tiempo a prepararte, si no lo has hecho ya, con sociedades, asesores, estructura. Pones tu casa en orden antes de abrir el grifo. Esto no es opcional ni un capricho de prudencia. Es la diferencia entre gestionar el evento o que el evento te gestione a ti. Este vídeo se entiende mucho mejor si entiendes que el mercado de utilidad puede comenzar de forma repentina, fruto de una crisis de liquidez que no voy a cubrir en este vídeo. Aquí simplemente te voy a explicar cuál debería ser el comportamiento post-utilidad. Durante esos primeros 12 meses te da tiempo a prepararte. Y la regla es la regla del flujo de caja. Los primeros 12 meses el gasto no debe superar tu gasto habitual. Sé que no es lo que quieres oír, pero posponer la gratificación te va a permitir ejercitar un músculo que te va a ser muy necesario utilizar en el futuro. A partir de ahí, a partir de los 6 a 12 meses, incrementas la capacidad del gasto de forma anual y progresiva, nunca de golpe. Esto no es sufrir, es darte tiempo para adaptarte. Objetivamente hablando, no sabemos cuál es el precio real de la utilidad de estos activos. El flujo de caja generado puede ser sustancialmente superior a tus ingresos actuales. Y ese salto, si lo absorbes de golpe, te puede desestabilizar. Necesitas un periodo de adaptación, estudiar, aprender, rodearte del equipo correcto y abrir el grifo de liquidez de tu nueva vida de forma gradual, no de golpe. Esa adaptación no es solo financiera, es una adaptación mental, física y espiritual, y también la de tu entorno. Todos necesitan tiempo para absorber esa nueva realidad, no solamente tú. Tu pareja, tus hijos, si los tienes, y sobre todo si los tienes en edad de entenderlo, tu círculo cercano, todos están recalibrando su idea de quién eres tú y qué significa esto al mismo tiempo que tú. Necesitas una acción concreta, no simplemente teoría. Siéntate esta semana, no cuando llegue el evento de liquidez, ahora, y escribe en un papel cuál es tu cifra, cuál es tu salario actual, cuál es el límite del por 2 o por 3 desde tu salario actual y a partir de qué mes empiezas a revisarlo al alza. Si no tienes ese número escrito, no tienes un plan, tienes simplemente una intención que es muy distinto. Pero no solamente consiste en hacer cosas, sino también consiste en evitar ciertos comportamientos, como por ejemplo gastos repentinos y elevados como, entre comillas, recompensa. Ese comportamiento puede levantar muchísimas sospechas en tu entorno y algo peor, celos. Tus amigos puede que no se alegren de que te vaya bien. Es duro decirlo, pero es así. Sé discreto y si puedes, no reveles tu inversión. No digo que mientas, digo que compartas solamente la información importante con personas que están alineadas con tus intereses, con tus ideales. No todo el mundo se va a alegrar de que empiece el mercado de utilidad. Vas a tener alrededor a gente pensando que le habría gustado tener la misma suerte. Y aquí es donde la mayoría comete el segundo error. Después de gastar rápido, hablar rápido. Necesitan contarlo, necesitan que alguien valide lo que está pasando. Resiste ese impulso bajo cualquier condición. La validación que buscas no te la va a dar tu entorno social amplio. Te la va a dar tu plan ejecutado con disciplina. Por supuesto, tuviste suerte. Te dirán que tuviste suerte, pero no será porque tuviste suerte, será porque estudiaste el mercado, entendiste el ecosistema y te posicionaste acorde a eso. Todo el mundo a tu alrededor te va a decir que tuviste suerte. Y tu respuesta ha de ser esta. Sí, tuve suerte. Te están, entre comillas, acusando de tener suerte simplemente porque es su forma de absorber la realidad. Lo que no van a aceptar es que ellos también pudieron. XRP estaba a $1, accesible a absolutamente todo el mundo desde un exchange y con una cuenta corriente. El no querer enfrentarse a sus propias decisiones les hará decir que tuviste suerte y no te tiene que molestar. Tu trabajo consiste en tener empatía y comprender esa situación. No trates de convencer a nadie. No vas a ganar esa conversación explicando gráficos. Vas a ganarla no teniéndola. Otro punto muy importante es con quién tener esta conversación. Y la regla es muy antigua. Solo la sangre. Si el dinero es tuyo, es tuyo.
Si el dinero es de tus hijos, se habla con tus hijos. Los novios, novias, parejas de tus hijos no tienen que estar en estas conversaciones económicas. Puede que pienses, y con razón, que esto genera resentimiento. Tienes razón, lo genera. Pero el resentimiento no se cura con dinero, se cura con trabajo personal. Si el dinero lo compartes con tus hermanos, se excluye a los añadidos, cuñados, parejas, etc. Trátalo como una empresa familiar profesionalizada. A las juntas de accionistas de empresas familiares no acuden miembros no accionistas. Los esposos o parejas de los accionistas no están en la sala de decisión, aunque estén en la familia. Con el patrimonio, igual. Y aquí es muy importante que distingas entre la conversación casual y la conversación de decisión, porque no son la misma conversación. Esto lo quiero desarrollar bien porque es donde la mayoría de las familias se hacen daño sin darse cuenta. Es importante que tengas en cuenta que el contexto de este vídeo se entiende mucho mejor si comprendes que a partir de la tercera y cuarta generación, muchísimos conglomerados financieros, empresariales, industriales, familiares se diluyen porque no son capaces de compaginar dinero y familia. El gran fracaso de muchísimas familias es no llegar a compaginar bien del todo el hecho de ser familia y de tener dinero. Y aquí es donde entran las conversaciones casuales. Por ejemplo, en una comida de domingo. En la sobremesa, con el, en principio, inocuo, ¿qué tal va todo? En esa conversación puede estar cualquiera. Pareja de tu hijo, cuñado, amigo de la familia. Ahí se comparte la vida, no se comparte la información financiera estructurada. Y ni mucho menos las decisiones. Tienes que separar esas conversaciones de las conversaciones donde se toman las decisiones, que es otra cosa completamente diferente. Es donde se dice cuánto hay, cómo está estructurado, quién hereda qué, bajo qué condiciones, cuáles son las reglas, con qué protecciones y el resto de asuntos pendientes. Esta conversación tiene una lista de existentes muy corta. Y esa lista es sangre, no la persona que se ha incorporado a la familia de tus hijos. ¿Por qué es tan importante separarlo con disciplina? Porque si tus hijos son quienes van a heredar esto, lo último que quieres es que los añadidos, las parejas, futuros yernos o nueras y prometidos desarrollen una sensación de entitlement, de derecho adquirido sobre información o sobre expectativas económicas que nunca les correspondieron. La realidad no es, por desgracia, como las películas de Disney. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No es cómo funciona el patrimonio real y no es cómo funciona la vida real. Las películas sí, el mundo real no. La persona que entra pensando así, con el tiempo, acaba viviendo con esta otra versión. Lo tuyo es tuyo y lo mío también es tuyo. Y ahí es donde el patrimonio familiar acaba en cero. No por mala fe necesariamente, sino porque nadie puso límites claros a tiempo y la ambigüedad siempre la termina pagando quien construyó el patrimonio, no quien se incorporó a él. Esto no es ser frío, es planear. Frío es no decir nada y dejar que las expectativas se formen solas, para luego gestionar el conflicto cuando ya es tarde. Y ya hay dinero de por medio. Planear es poner la estructura antes de que la necesidad de usarla aparezca. ¿Cómo se hace esto en la práctica sin generar una guerra familiar? Pues en primer lugar, define quién está en la mesa de decisión antes de que haya una decisión que tomar. No lo decidas en caliente, en medio de un conflicto, decídelo en frío, como estás haciendo ahora al ver este vídeo. En segundo lugar, comunica la estructura a tus hijos, no a sus parejas. Comunica la estructura a tus hermanos o a hermanas, no a sus parejas. Ellos, si quieren, gestionan esa información dentro de su propia relación como consideren. Esa es su responsabilidad, no la tuya. Tu trabajo no consiste en educar a los que no son la sangre, aunque suene muy duro decirlo así. Es el trabajo de las parejas. En tercer lugar, si hay un protocolo familiar por escrito, y te recomiendo que lo haya, igual que en una empresa hay un pacto de socios, que quede claro que ese documento se revisa y se firma entre accionistas de sangre, no entre accionistas y sus parejas. En cuarto lugar, acepta que esto genera roce. Ya lo dijimos, el resentimiento no se cura con dinero ni con silencio, se cura con trabajo personal. Y se cura con el trabajo personal de cada uno. No es tu trabajo gestionar la inseguridad de la pareja de tu hijo o de tus hermanos. Ese trabajo es trabajo de esa persona y es trabajo de tu hijo poner ese límite dentro de su propia relación. Dicho de otra forma, y resumiendo, separa siempre las conversaciones casuales de las conversaciones en las que se toman las decisiones. La sobremesa es para todos. La mesa de decisión, no. No cierro este vídeo con un resumen bonito, lo cierro pidiéndote algo. Traza el plan de acción ya. No cuando el mercado de utilidad esté en pleno movimiento, no cuando ya tengas el flujo de caja entrando, no cuando ya sea evidente que hemos entrado en el mercado de utilidad. Ahora, en frío, mientras no haya necesidad y mientras puedas pensar con claridad, con calma y bien asesorado, toma las decisiones y planea. Te lo resumo de nuevo en 5 puntos, cada uno con una tarea que puedes hacer esta misma semana. La primera, pospon la gratificación de 6 a 12 meses. A partir de esos meses es cuando puedes aumentar el flujo de caja en un por 2 o en un por 3, teniendo como base tu salario o tus ingresos
actuales. Y con el paso de los años vas incrementando de forma gradual, en primer lugar para ganar tiempo y formarte y en segundo lugar para adaptarte a esa nueva realidad. También pon la fecha en la que revisas al alza esas cifras. En segundo lugar, evita los gastos ostentosos y repentinos. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que identifica con quién vas a compartir esto y con quién no. En tercer lugar, cuando te digan que tuviste suerte, di que sí y no discutas. Es decir, prepárate mentalmente esa respuesta antes de necesitarla. En cuarto lugar, solo la sangre en la mesa de las decisiones. Escribe la lista de quién está y quién no está antes de que exista la necesidad de tomar una decisión. Y en quinto lugar, separa lo casual de lo estructural. Si tienes un protocolo familiar, revísalo o créalo ahora. Si no lo tienes, ese es tu próximo proyecto. Espero que este vídeo no te haya dejado una sensación agridulce. No es el objetivo de este vídeo, es simplemente que empieces a tener ciertas conversaciones con tus familiares, con las personas necesarias, las que tienen que estar informadas, sobre este tipo de dinámicas. Y si crees que no es necesario hacer e implementar lo que te acabo de explicar en este vídeo, te recuerdo una cifra que es demoledora. El 75% de los ganadores de la lotería acaban arruinados al cabo de 5 años. Eso dice algo, y mucho, sobre el problema del patrón de comportamiento de ciertas personas y que el problema real nunca es el dinero, sino son las relaciones humanas, uno mismo, tu relación con el dinero y cómo gestionar familia y patrimonio. Y repito, si quieres comprender esto con más profundidad, en el link que tienes en la descripción de este vídeo, no todos los ricos son ricos, tienes una versión en Kindle en Amazon disponible para profundizar en esta temática. Dicho esto, si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo eso englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores minoristas, como tú y como yo, en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.